Derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, país, sexo, origen étnico o color, religión, creencia o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin distinción alguna. Los derechos humanos son universales. Estos derechos están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. Todo esto se hace notorio en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos, la cual se aprobó en 1948 y cuyo objetivo fue contemplarlos universalmente. Los derechos humanos son universales, lo que permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados, y si los estados no los reconocen, se les puede exigir que lo hagan porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos son indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él podría poner en peligro el mantenimiento del respeto a derechos humanos. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos no se pueden violar. Ir en contra de ellos supone atacar a la dignidad humana. Los derechos humanos son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos. Para que no quede solamente en buenas intenciones, es necesario que su cumplimiento recaiga en el Estado. Responsables de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, el gobierno no puede adoptar ninguna medida que vaya en contra de estos derechos y, en cambio, debe promover aquellas otras medidas que sí vayan encaminadas a garantizarlos. Uno de los casos más relevantes suscitados en México
donde se ha presentado la violación de los derechos humanos. Respecto a la desaparición forzada de Iguala en el 2014, la cual fue una serie de episodios de violencia ocurrieron durante la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la Policía Municipal de Iguala y la Policía Estatal de Guerrero a los cuales acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. En dicho ataque habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas. Pero lo más importante fue la desaparición de 43 estudiantes de esa escuela normal rural. Esto es un ejemplo claro de violación a los siguientes derechos: el derecho a la integridad personal y a la prohibición a recibir daños físicos. La misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha desarrollado una serie de presunciones respecto a la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de proveer una explicación satisfactoria y conveniente de lo sucedido. En este sistema de protección, la jurisprudencia internacional ha aprendido a valorar la profundidad del sufrimiento infligido a partir de condiciones personales de la víctima, de una circunstancia generalizada de derechos negados o en función de una visión cultural de la vida especialmente dañada. La tortura se define como cualquier acto por el cual se inflige intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental, sobre una persona, con el propósito de obtener de ella información por un funcionario público. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas protege una serie de derechos en relación con la tortura y la integridad corporal. El respeto de este derecho se vuelve especialmente importante por situaciones en que la persona se encuentra a cargo de los agentes del Estado o porque la custodian. Desaparición forzada. Esta supone actos ilícitos llevados a cabo por agentes estatales o bien por particulares con consentimiento de un gobierno que colocan a la persona en vulnerabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la desaparición forzada ha definido violaciones especialmente graves que van del abandono de los valores que emanan de la dignidad humana. En el caso de las desapariciones forzadas implican la violación a la libertad, secuestros de la persona y daño a la integridad. Habeas corpus. Este es el medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona para impedir su desaparición. Es a partir del cumplimiento de los derechos humanos que podemos acercarnos a formas de vida más sanas, humanas y respetuosas. Con mayor tolerancia y armonía entre las naciones. Por ello, y para que el sistema tenga sentido y forma,
Debemos salvaguardar entre todos la continuidad de los derechos, allí donde son reconocidos a través de sus constituciones. Pero sobre todo, la misión de estas instituciones deberá pretender la extensión y aplicación efectiva de estos derechos, allá donde aún hoy en día no se encuentran su existencia.